Hola iglesia, ¿cómo están? Buen día. Qué gusto poder estar con ustedes compartiendo. El pastor salió a compartir en Oaxaca, entonces también les pido que podamos tenerlo en oraciones por su regreso. Y ya estaremos ansiosos por escuchar las nuevas de lo que está pasando en Oaxaca. Y el tema de hoy vamos a estar revisando el libro de Job. Y el tema surge no como un título, sino como una pregunta de ¿por qué sufren los justos? O cuál es la razón por la que llegamos a sufrir los justos. No sé si les ha pasado que ven a su vecino que le va bien, pero le grita a sus hijos, maltrata a su esposa, ¿no? O en la escuela, el compañero que le va bien, pero no hace tareas, en fin, muchas situaciones que pasan de por qué yo que obedezco a mis padres, ¿no? Que voy a la iglesia y todo me va mal. Entonces, creo que el mejor ejemplo donde lo podemos ver es con el libro de Job. El personaje, o en sí, yo creo que es una de las personas con la que quizás no quisiéramos identificarnos, ¿no? Yo creo que Job, después de ver todas las penalidades que pasó, no es que, ay, sí, yo quiero ser Job, o él es mi máximo. Quizás sea la parte final, cuando Dios restituye todo lo que él había perdido, pero en realidad el pasar por lo que pasó Job es quizás lo más fuerte y lo que a veces no quisiéramos en nuestras vidas. Y para empezar vamos a ver quién es Job. Y en Job 1, del 1 al 5, dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. Y dice, en resumen, en realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana, y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Entonces vemos él que en resumen es la persona más rica y más próspera en esa región, en Uz. Y no solo eso, sino que dice que él era un hombre intachable, de absoluta integridad, y que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Yo creo que quizás nosotros quisiéramos en esta parte sí identificarnos con Job, ¿no? El ser ricos y prósperos, pero también tener este temor hacia Dios, ¿no? Pero más adelante vemos que en el 6 dice, un día los miembros de la corte celestial, que también podremos leer como los hijos de Dios, llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Y entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y en el 9 dice, Satanás le respondió al Señor, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y aquí vemos una parte interesante. Por un lado, qué increíble es que Dios menciona o hace referencia de Job. Dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y creo que es una parte muy, muy importante. ¿Te imaginas que Dios hable o haga referencia así de ti? ¿Te has fijado a mi siervo y pon ahí tu nombre?
¿no? Y aquí es donde encontramos ciertas virtudes de Job que nos ayuda a entender un poco más a la historia y a quién era Job. Y las virtudes es una cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente. Es una cualidad moral que se revela al presentarse ciertas circunstancias en donde podemos ver quién es en realidad esa persona, ¿no? Cuando llega una prueba, podemos ver quién es en realidad esa persona, ¿no? Cuando lo llegamos a poner al límite. Y es aquí donde sobresale esto de Job, porque Dios le da permiso al diablo de atentar contra sus posesiones, contra su familia y contra su misma salud, siempre y cuando no perdiera la vida Job. Y a pesar de todos los problemas, Job él se mantiene íntegro y recto y temeroso de Dios. Pero el tener temor de Dios no es como de, ay, si hago esto, Diosito me va a castigar. No, sino el temor de Dios es saber quién es Dios y el ser sabio y prudente ante ciertas cuestiones. Y vemos una virtud de él. El temeroso de Dios es siervo de Dios, sabe o reconoce su identidad en él y en Dios. Y es interesante porque a Job nadie vino a predicarle, ¿no? Job no tenía una Biblia, Job no tenía nada que le haya dicho que él era hijo de Dios. Por revelación él sabía quién era en Dios. Era un varón perfecto, recto, apartado del mal e íntegro. Y en una parte, cuando le llegan las noticias de que perdió todo, dice en Job 1:20, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. ¿Y cuántos de nosotros llegamos a presentar nuestra queja, ¿no? de algo que nos pasa y siempre decimos, es que él me dijo, es que tú me dijiste, es que yo pensé, es que el gobierno, ¿no? Siempre, pobres los del gobierno, ni culpa tienen quizás en muchas cosas y le echamos la culpa, es que la calle, es que no sé qué. Y Job no dice, es que mis hijos, es que nada, él simplemente dice, el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y Job entendía una cosa, que nuestras pruebas no se centran en la tierra, sino en el cielo. ¿Sí? Muchas veces nuestras pruebas no tienen razón de ser acá en la tierra, no hay una razón, sino es algo fuera de. Y aquí es donde vemos a Dios y a el acusador. De un lado tenemos lo que es el amor y la misericordia, y del otro tenemos la acusación ante el sufrimiento. ¿Sí? Tenemos a Job, que él está sumiso y metido en sufrimiento. De un lado tenemos al acusador que decía, sí, Job no hace eso porque tú le diste todo, pero quítale y vas a ver si no lo dice en tu cara, si no le dice, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y por un lado estaba Dios, que con misericordia y amor sabía quién era Job y que eso nunca iba a pasar. ¿Y cuántas veces nos vemos en esas situaciones en la que las pruebas, Job también entendía que las pruebas se viven y se afrontan con entendimiento? Él dice, ok, esto es algo más allá de mi situación y Dios tiene el control. Él en ningún momento le echó la culpa a sus hijos, le echó la culpa a lo que sea que haya estado pasando, ¿no? Él perdió todo, cosas material, perdió lo material, familiar, llega a afectarle lo que es su salud. Y no solo eso, sino que su matrimonio también se ve vuelto en dificultades cuando su esposa, después de todo esto, le dice,
¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y mejor muérete. Qué palabras tan fuertes de parte de su esposa, ¿no? En la que, o alguien en tu vida que dice, ¿de qué sirve ahora tu fe si ya no tienes nada? ¿No? Y es cuando en realidad Job no tenía puesta, o te das cuenta que la fe de Job no estaba puesta en sus posesiones, ni en sus hijos, en familia, ni siquiera en su esposa. Su fe estaba puesta en Dios y en lo que Él podía hacer en su vida. ¿Sí? Y le fue quitado todo esto, pero la fe y el amor y temor hacia Dios no cambió para nada. ¿Y cuántas veces nosotros a veces recriminamos a Dios de Dios? ¿Por qué si yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo esto, y por qué me pasa? ¿O por qué no me pasa las cosas buenas? ¿No? Y déjame decirte que si te pasa todo esto, es porque estamos en el buen camino. En realidad, el diablo viene a atentar contra las personas que están obstruyendo sus planes. Y te das cuenta, él para nada le va a ser útil una persona que, o más bien le va a ser más útil una persona que influencia para mal, tiene malos pensamientos, ideas que no van como con el orden, a alguien que es bondadoso, que es misericordioso, que habla de amor, ¿sabes? Y esos es a los que el diablo está siempre acusando, ¿no? Llegan con esos pensamientos y él espera, él es esa piedra de tropiezo, ¿no? Que él pone esos obstáculos. Si te das cuenta, el diablo no tiene esa autoridad como para quitarte la vida, sino él va poniendo obstáculos para que tú caigas y entonces le des la espalda a Dios. Dios permitió que le fueran quitadas sus pertenencias y sus hijos, ¿no? Estos obstáculos, para ver en qué momento él le daba la espalda a Dios. Pero su fe no estaba puesta en esas cosas materiales, trascendía más allá de lo material, y él entendía que el nombre de Dios, dice, bendito sea el nombre del Señor. Y algo que más adelante vemos con Pablo es que él también entendía su razón. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su fe estaba puesta más allá de lo que él tenía aquí en la tierra, estaba puesta en conseguir y llegar a esa meta del supremo llamamiento que Dios le había puesto en su vida y de alcanzar a las personas. Y en una parte le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2 del 1 al 3, le dice: le está hablando al Timoteo y le dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia de Dios, que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros, y soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Sabes? El seguir a Cristo va a acarrear lo que es el sufrimiento. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Nuestra lucha, entendamos que no es contra carne, ni no es contra nuestro prójimo, sino es contra las potestades que están, o el enemigo, el acusador, que están buscando poner piedra de tropiezo en nosotros. Y es aquí donde también nosotros entramos a qué actitud vamos a tener. Llega una parte en la que 3 amigos de Job vienen y le empiezan a recriminar cosas y decirle, es que es esto, empiezan a decir, en lugar quizás de darle un abrazo o escucharle o darle una palabra que lo reconforte.
Muchas veces cuando nosotros contamos algo que nos pasó, algo malo, esa persona, ay, sí, yo también ya estoy harto, le pasó a una tía, le pasó esto, y es que el gobierno, y entonces sembramos y echamos más leña en lugar de cortar esos pensamientos y entonces empezar a sembrar vida. Esta parte quizás mejor seamos los amigos que Job debió haber tenido en ese momento, de escucharlo, de darle un abrazo o palabras que simbolicen o palabras que lo reconforten en ese estado en el que estaba y no meter más o cosas o decir cosas innecesarias. Y creo que algo que debemos entender es que el sufrimiento no sana echando la culpa. Tampoco es como un estado de estar de conformar, de un estado de conformismo, sino ir más allá y entender el sufrimiento con entendimiento, entender estas pruebas con entendimiento y ver lo que hay alrededor. Algo que debemos como entender y que estaba platicando con unos amigos es que si después de esta pandemia no entendimos o no hemos aplicado lo que es la compasión, ha sido en balde todo esto. La compasión no es el decirle, ay, ánimo, échale ganas o ten una despensa, lo que sea. No, la compasión es dolerte con esta persona y hacer algo para cambiarle la vida. Y si eso no hemos desarrollado, no hemos entendido durante esta pandemia, quizás es algo de lo mucho que Dios nos ha venido a hablar como iglesia, el tener compasión. Mucha gente llegó a perder empleo, llegó a dejar de estudiar, perdió un familiar. Y a raíz del distanciamiento era imposible el poder y darle ánimo a esas personas, pero hemos encontrado la manera quizás de adecuarnos y de mostrar esa compasión a estas personas. Entonces quiero animarte a que hagamos a un lado lo que es la acusación y acusar y decir, y hablar con amor y misericordia cuando estemos pasando o veamos pasar a alguien con sufrimiento. Quiero animarte a lo que sea que estés pasando en tu vida personal o que conozcas a alguien. Quiero animarte a que no estás solo, eres hijo de Dios y por lo tanto siente ese abrazo de parte de Dios en esa situación en la que estés pasando. Estamos como iglesia también para poder ayudarte y también escuchar lo que sea que estés pasando. No estás solo y queremos ayudarte y queremos escucharte. Y eso era lo que tenía para ustedes, iglesia. Que tengan un buen domingo y nos vemos la siguiente semana.